Desde la parroquia de la Niña María, en el sector de La Rambla, en la ciudad de Manizales, Colombia, esta es la poderosa Palabra de Dios, el mensaje del Evangelio de la Santa Misa de cada día, con el Padre Luis Guillermo García. Escucha, medita y comparte la poderosa Palabra de Dios. Bendecido viernes para todos, primer viernes de mes. Recordemos siempre que el primer viernes de mes reconocemos la misericordia infinita de nuestro Dios, reconocemos su sagrado corazón, la lanza que traspasó su costado, saliendo sangre y agua, esa mezcla de el cielo uniéndose con la tierra para darnos a nosotros la salvación. Que hoy, en este primer viernes del mes de agosto, el Espíritu Santo nos ilumine, nos llene de su gracia y de su bendición, para que esta palabra nos siga enseñando qué es lo que verdaderamente es importante en nuestra relación con el Señor. Vamos a continuar la meditación del Evangelio según San Mateo. Estamos al final del capítulo 13. Después de haber terminado las parábolas del reino, concluye el capítulo 13 con esta escena que escucharemos hoy, los versículos del 54 al 58. Jesús se fue a su pueblo y se puso a enseñar en la sinagoga judía, y la gente se admiraba de él y decían: ¿de dónde le viene a este tanta sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas aquí con nosotros? ¿De dónde pues le viene todo esto? Y los tenía al colmo del asombro. Pero Jesús les dijo: un profeta solo es despreciado en su pueblo y entre los suyos. Y no hizo allí muchos milagros por la falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos terminado nosotros la meditación del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, que, como lo decíamos justamente la semana pasada cuando lo iniciamos, es el capítulo del Evangelio según San Mateo donde está todo lo referente a las parábolas del reino que hemos nosotros puesto en oración y sacado una enseñanza en estos días anteriores, terminando ayer con la parábola de la pesca, la parábola de la red, donde se eligen los peces buenos y malos. Nos cuenta el Evangelio una escena que ya hemos meditado nosotros aquí en otras ocasiones. Jesús, después de todas estas enseñanzas, después de hablarle a toda la gente en parábolas, entonces se fue para su región, para su tierra natal, diríamos nosotros en un lenguaje de hoy. Empezó a enseñar en el lugar de oración de los judíos, que es la sinagoga, lugar donde se congregan para escuchar la palabra y para hacer oración. Y dice ciertamente que estaban admirados de la manera como hablaba Jesús. No entendían bien. Hemos meditado nosotros todo aquello de nadie es profeta en su tierra. Hemos meditado que no pudo hacer muchos milagros allí porque a la gente le faltaba fe. Entonces detengámonos hoy como en otro elemento, en otra enseñanza. Y es que a la gente le costaba ciertamente entender pues la manera de hablar de Jesús con autoridad. Lo que él enseñaba no eran simples palabras humanas. Cuando dice que enseñaba con autoridad, es decir, con fuerza, lo que él decía convencía. Yo creo que a todos nosotros nos ha pasado. Hay personas que nos transmiten un mensaje en cualquier área, ¿cierto? En una profesión, en un modo de vida, en lo que sea, también espiritualmente, que uno dice, este me convence, en su manera de hablar, en su manera de expresarse, la seguridad con que lo dice, la contundencia con que lo dice, pues como que me convence de que es así, es una realidad. Eso es hablar con autoridad. Y lo podríamos pensar, por ejemplo, en el ambiente familiar, un padre de familia. Los hijos se dan cuenta de la manera como habla su papá o su mamá a la hora de dar un consejo, una exhortación,
o incluso un mandato para ese hijo o para esa hija. Con autoridad no quiere decir gritando o no quiere decir amenazando, eso lo sabemos muy bien. Con autoridad quiere decir que convence, es convincente. Y eso era lo que pasaba en aquel tiempo con el Señor Jesús, cuando dice que todos estaban asombrados por su manera de hablar, porque lo hacía con autoridad, es porque lo hacía de una manera muy convincente. Y por eso se preguntaban, bueno, pero si conocemos su familia, conocemos dónde nació, dónde creció, de dónde le sale tanta autoridad. Digamos que visto desde ese aspecto, visto desde esa perspectiva, ciertamente tenían razón sus interlocutores, que estuvieran al colmo del asombro, como dice el Evangelio, porque la autoridad del Señor Jesús es la autoridad que viene del cielo, no es una autoridad simplemente humana. Él tomó nuestra condición humana para poderse comunicar con nosotros, para hablar como nosotros hablamos, para expresarse como nosotros nos expresamos, pero lo que hay por dentro y lo que Él expresa es algo más allá de lo humano. Nosotros profesamos en nuestra fe que el Señor es verdadero Dios y verdadero hombre. Como verdadero hombre se expresa en nuestras categorías humanas, pero como verdadero Dios es algo que nosotros jamás podremos igualar. Por eso la importancia de la palabra, por eso meditarla diariamente, por eso hacer oración con la palabra, porque es la autoridad de Dios, es el mensaje que Él tiene para darnos, es la enseñanza a través de la cual Él nos muestra el camino que tenemos que seguir. Que siempre que nos acerquemos a la palabra de Dios sea a través de estos espacios, pero también y ojalá con nuestra lectura personal encontremos allí ese mensaje que es de vida eterna, que es la autoridad que viene desde el cielo. Cada día nos esforzamos por llegar hasta ustedes con este mensaje, como nos gusta llamarlo, de la poderosa palabra, precisamente para eso, para que la autoridad con que nos habla nuestro Dios nos ayude a crecer cada día más en la fe y en aquello que Él espera de nosotros. Amado Señor, gracias por hablarnos con autoridad, gracias por ser tan convincente, porque en cada palabra que nos expresas en el Santo Evangelio nos muestras el camino a seguir. En este primer viernes de mes te pedimos perdón por nuestros pecados e invocamos tu misericordia. Regálanos para hoy tu gracia y tu bendición en todo lo que vamos a realizar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Solo Dios basta.